Hola amigos. Comienza el nuevo episodio de Far City. Esto es lo que hay en nuestro análisis que verás con gran expectación. Empecemos. En primer lugar, estamos esperando a que les gusten Alia y Cian. Alia recibió a su madre muy cálidamente. Su madre es una mujer totalmente tacaña. Alia no soporta a su madre. Él lo persigue fuera de la mansión. Sin embargo, la actitud descarada de su madre vuelve loca a toda la familia. Alia dice que no quiere a su madre en la mansión. Cian envía a la madre de Alia, Fikrille, al hotel. Más tarde Cian se acerca a Alia y Denise. Él le dice a Alia, puedo encargarme de ello si quieres. Alia sale de la habitación, dejando a Cian y Denise solos. Por otro lado, alguien persigue a Gur y lo busca por todas partes. Cian llega a Alia. Pero Alia no está bien en absoluto. Alia se mete en su cama. Cian no quiere dejarla sola. Kaya también piensa en el anillo que Zerrin arrojó frente a él. Pero él dice que ese anillo no es el anillo real. Cian le dijo a Alia, estoy enojado con tu madre. Él pregunta, ¿qué hizo para que pasaras por esto? Alia dice que su madre estaba trabajando en el club nocturno. Me encerré en mi habitación. Mi madre traía a alguien a casa todos los días. Dije que no trajeran a estos tipos. Él no escuchó. Esto continuó durante años. Yo crecí. Él dice que llamé la atención de esos hombres sucios. Un día tuve mucho miedo. Dice que fue a Kansu. Él lo sabía todo. Su familia me recibió con los brazos abiertos. Pero a mi madre ni siquiera le importé, dice. Estaba tan desesperada. Caroline preguntó por mí. Kansu contó lo sucedido. Ella quería ser mi madre. Dijo que no tiene hijos. Quería que mi madre biológica me amara. Pero eso no sucedió. Caroline te salvó. Cuando mi madre se enteró de esto, pidió dinero. 300.000 euros. Me dio el dinero para vender su casa. Caroline me llevó a Canadá. Él me amaba mucho. Ella era una madre maravillosa. Él pregunta, ¿Cian te llamó de nuevo? Alia llamó. Más precisamente me perturbó. No nací en una familia. Mi madre dice que este es mi padre, pero no está claro quién es. Si le preguntas a mi madre, ella dirá que tampoco lo sabe. He estado examinando esta casa desde que Cian se llevó a ella. Eres un fénix. Él dice que no compré ese collar por nada. Alia se calma. Le pregunta a Cian dónde está. Cian responde que está en el hotel. Él dice que se irá de aquí. Demir también se da cuenta de que el anillo que Kaya le lanzó era falso. A la mañana siguiente Cian intenta encontrar a Ugur. Ugur no contesta el teléfono. Él está bastante asustado. Cian habla con el anciano. El anciano responde que lo encontraremos. Cuando Zerrin llega a la escuela, Demir y Sain se encuentran cara a cara. Sain se lleva a Zerrin. Nare intenta hablar con Alia. La señora Alia Sadakat daría su vida por ti. Pero él no movió un dedo por mí. En este punto llega la lealtad. Él pregunta, ¿esa mujer también te vendió a otras? Alia casi se desploma. Cian le dice a su madre que si continúa así, enviaré a Alia y a su hijo lejos de aquí. Cuando Sadakat dice que casará a Alia con Ekmel Sain, Cian se vuelve loco de ira. Golpea las paredes. Sain quiere hablar con Zerrin. Él la lleva a su habitación. Se encuentra con Kaya en la habitación. Sain organiza un encuentro entre Zerrin y Kaya. Él dice que quiere hablar. Zerrin, soy la esposa de Demir. No la hagas feliz, añade y sale de la habitación. Cian viene a hablar con Fikrille. Él le compró un billete de avión. Él le pide que se vaya. Pero Fikrille no quiere ir. Él dice que está muy enfermo. Él dice que tengo dulces para compartir con mi hija. Habla con Kaya Sain. Solía abrirte mi corazón. Zerrin, en mi corazón, tú frente a mí, ahora los he perdido a ambos, dice. Cuando Sain descubre que Nare está intentando divorciarse, llama inmediatamente. Él se fija en aquellos que son leales. Él llama a Ozcan.
Él dice, ven y toma a tu esposa. Justo cuando Alia está a punto de salir de su habitación, Gur la llama. Dice que quiere reunirse en el almacén del hospital. Lamia quiere criticar a Alia. Pero Alia no se contiene. Cuando él se va de su lado, llega Demir. Él pregunta dónde está Gur. Por otro lado, Ozcan llega a la mansión y quiere llevarse a Nare. Sin embargo, Nar se enoja mucho por esto. Sadakat dice que no te divorciarás. Zayn le dijo a Nare que no se rendiría. Se abrazan como si quisieran aliviar la añoranza de los años. Gur es capturado por el viejo y Kadir. Él quiere hablar con Alia. Mientras tanto, también atrae la atención de Mine. Nare regresa a la mansión. Si vienes de Sadakat Zayn, ten miedo de mi mal, dice, no soy como nadie. Gur le dice a Alia que se va a Canadá. Él dice que si no vienes conmigo se lo diré a Ekmel. Cian le dice a Alia que su madre está enferma. Cian pregunta, ¿no tienes buenos recuerdos de tu infancia? Alia dice que no. Los enterré a todos. Recopilé recuerdos con Boran. Estoy enterrando eso ahora también. Te dije. Dice que no tiene a nadie más que a su hijo. Cian bendice en voz baja. Amo mucho a Cian. Él dice que puedo darle el calor de la familia. Dice que saber que uno es amado, hace feliz. Alia llega a casa de su madre. Él quiere que ella suba al avión y se vaya. Alia dice que te irás inmediatamente. Alia pregunta, ¿me vas a decir que estás enferma también? Fikriye, nunca te he mentido. Te vendí. Me dijiste que no fuera de noche, fui. Me dejaste y tu vida fue salvada. Alia dice que me vendiste. Caroline vendió todas sus posesiones por mí. ¿Qué pasaría si hiciera algo con mi idea? ¿Te quedarías conmigo? Alia llega al hospital. Mientras tanto, Mine llega a Cian. Dice que Demir también está buscando a Gur. La primera pregunta que me vino a la mente fue si estaba embarazada. Zayn visita a su padre. Cuando ve a Demir, pregunta qué hace este hombre allí. Dice que no cooperará con Zayn Demir. Zayn dice que las drogas no pasarán por nuestras tierras. Fikriye es llevado al hospital. Alia se entera de que su madre tiene cáncer de pulmón. Mientras tanto, Cian también llega a Alia. Ella le dice que ella también está enferma. El mar ha desaparecido. Mientras Alia y Cian están con Fikriye, Sadakat la busca. No existe el mundo, dice. Umu dice que busqué por todas partes pero no pude encontrarlo. Alia tiene mucho miedo de perder a Deniz. Él llora, pensé que me protegerías, Cian. Después de que Gur reza en la tumba de su madre, Iyar y Kadir lo atrapan. Todo el mundo busca el mundo de Niz. Cian llega a Gur. Él pregunta, ¿a quién se lo dijiste? El niño está perdido, dice. Gur dice que no se lo dijo a nadie. Mientras Cian está sentado junto al arroyo, Alia y Cian llegan. El niño pierde el equilibrio cuando los ve. Cae al agua. Alia, que no puede alcanzar a Cian, también quiere saltar al agua. Sadakat abraza a Alia y comienza a llorar con ella. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para estar informado al instante sobre los nuevos episodios. Nos vemos en nuestro próximo análisis. Adiós.